Buenas noches, hermanos. Hemos tenido un corte, se nos cayó el internet, pero vamos a retomar nuestro estudio. Ya saludamos a los hermanos, ya oramos, entonces vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios. Pedimos disculpas, pero los medios electrónicos tienen este problema. Así que vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios, queridos hermanos. Pero recordemos que en nuestro estudio de los salmos estamos meditando en el Salmo número 2. Este es un salmo real, un salmo mesiánico, y al mismo tiempo es mesiánico. Salmo real y al mismo tiempo es mesiánico, porque habla del Rey Supremo, del Creador, y al mismo tiempo habla de Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Recordemos que para el estudio de este salmo, lo dividimos en 4 partes o encabezados. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, vimos la rebelión de las naciones contra el Rey Divino. En segundo lugar, en los versículos 4 al 6, vimos la burla divina contra los reyes rebeldes. En los versículos 7 al 9, que fue el estudio del miércoles pasado, vimos el decreto divino a favor del ungido, es decir, a favor del Hijo de Dios. Y en cuarto lugar, los versículos 10 al 12, que será lo que estudiamos o estudiaremos el día de hoy, vemos el ultimátum divino a los reyes de la tierra. De estos 4 puntos ya hemos meditado en los 3 primeros. El miércoles pasado vimos el decreto divino a favor del ungido, como ya les dije, y el día de hoy daremos terminación al Salmo 2, meditando en los versículos 10 al 12 de este Salmo, el ultimátum divino a los reyes de la tierra. Por eso la enseñanza para el día de hoy lleva por título el ultimátum divino. Les invito a abrir su Biblia y a leer conmigo el Salmo número 2. Abran su Biblia, por favor, queridos hermanos, amigos que están allí conectados. No se olviden dar su reporte de conexión y leamos la palabra de Dios, el Salmo número 2. Solo tiene 12 versículos y les invito a que lo leamos juntos allá en su casa conmigo. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén, amén. Así que hemos leído el Salmo número 2 y hoy vamos a meditar en los versículos 10 al 12. Entonces, como les dije, la enseñanza para hoy lleva por título el ultimátum divino. ¿Qué es un ultimátum? Un ultimátum es una propuesta o decisión definitiva en términos judiciales
que suele ir acompañada de una amenaza en la que una persona le da plazo de tiempo a otra persona para que haga o deje de hacer algo. Así que el pasaje que vamos a estudiar hoy, podemos ver que Dios le da un ultimátum a los reyes de la tierra. Es un ultimátum divino a la humanidad, a todos los reyes de la tierra, para que cambien su manera de pensar y de actuar, o si no, se atendrán a las consecuencias de su ira. Por eso titulé la enseñanza para el día de hoy, el ultimátum divino. Y quiero que leamos los versículos 10 al 12 nuevamente, que será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Salmo 2, 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Entonces, mis hermanos, este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. El pasaje tiene definido claramente esos versículos que leímos del 10 al 12, tiene definido claramente 5 partes. En primer lugar, en el verso 10, vemos un llamado a la prudencia, un llamado de Dios a la prudencia. En el versículo 11, vemos un llamado de Dios a servirle, o sea, un llamado a servir a Dios. En el verso 12, parte A, el verso 12 tiene 3 partes, el verso 12 tiene 3 partes, repito. En el verso 2, parte A, vemos un llamado a honrar al Hijo. En el verso 12, parte B, vemos una advertencia de juicio. Y en el verso 12, parte C, vemos una bienaventuranza. Así que en estas cosas reveladas en estos versículos, vamos a meditar en esta noche. Versículo 10. En el versículo 10 vemos un llamado a la prudencia. Vean lo que dice el texto. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Admitid amonestación jueces de la tierra. Hasta ahí. Entonces, este llamado de Dios a la prudencia, a los jueces y reyes de la tierra, emana, escúchenlo bien, emana de las declaraciones acerca del decreto divino que Él ha puesto a su Hijo sobre su santo monte como rey y heredero del universo, como lo dice en los versículos anteriores. O sea que este llamado a la prudencia es fruto de que Dios ha hecho una declaración, ha decretado algo divinamente, donde ha puesto a su santo Hijo sobre su santo monte Sión como heredero y rey del universo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a los reyes de la tierra y a la humanidad: aunque ustedes tienen la facultad de ser reyes y jueces en la tierra, no se les olvide que por encima de ustedes está el rey y el juez supremo, al cual un día tienen que dar cuenta. En consecuencia, les hago un llamado. Es como si Dios les dijese así: en consecuencia, como Jesucristo es el juez y el rey supremo al cual tienen que dar cuenta, les hago un llamado a que sean prudentes y admitan amonestación y las reprensiones de la palabra de Dios y del Rey Supremo. Queridos hermanos, no hay cosa más prudente, no hay cosa más sabia
y entendida para los reyes y para cualquier persona en este mundo que admitir las amonestaciones e instrucciones de la palabra de Dios. El ser humano, por su naturaleza caída, tiene la tendencia a ser rebelde y sabio en su propia opinión, a buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. En consecuencia, Dios exhorta y anima a los reyes de la tierra y a todo el género humano: ahora pues, oh reyes de la tierra, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. A nadie nos gusta que nos amoneste. A nadie nos gusta que nos digan lo que está mal en nosotros. Dios hace un llamado a los reyes y a todo el género humano a que admitan la amonestación y las reprensiones y las exhortaciones de la santa palabra de Dios. Porque no hay nada más sabio y entendido que admitir las amonestaciones de la palabra de Dios para nuestra vida. Porque ellas nos harán cambiar, ellas harán que nuestra vida comience a dar un giro en pos de la verdad y abandonar aquello que es incorrecto e injusto en este mundo. Así que, amados hermanos, este primer verso, el verso 10 de nuestro estudio esta noche, es un llamado a ser prudentes y a admitir las amonestaciones de la santa y bendita palabra de Dios. Y es algo que abarca a todas las esferas de la sociedad, desde la persona más adinerada, con más poder y cargos sobre este mundo, hasta la más insignificante y pobre. Todos debemos admitir las amonestaciones de la gloriosa y bendita palabra de Dios. En Génesis 41, versículo 33, dice lo siguiente. Génesis 41, versículo 33. Dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Faraón, el rey de Egipto, admitió la amonestación y la enseñanza y la sugerencia de José, el siervo de Dios, al cual Dios había revelado el sueño que tuvo Faraón. Y entonces él le dice: provéase Faraón de un hombre entendido, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, para que sepa administrar los 7 años de abundancia que van a venir sobre la tierra. Y Faraón dijo: ¿qué más varón prudente, sabio y entendido que sepa de las cosas y que tenga sabiduría como José? Y pusieron a José como el segundo hombre sobre la tierra de Egipto. Este rey Faraón admitió el consejo, la amonestación y la dirección de un siervo de Dios que le aconsejó proveerse de un varón para que administrara la cosecha que vendría y administrara y gobernara bien la tierra de Egipto. Este varón tenía que ser prudente. Así que la prudencia tiene que ver con admitir la palabra de Dios en nuestra vida, con atesorarla, poner oído y vivir de acuerdo a ella, dejando aquellos caminos de error. Ahora observen Proverbios 13, versículo 16. En Proverbios 13, versículo 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Vemos aquí claramente otra vez que la palabra de Dios nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios el día de hoy en el verso 10 del Salmo? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes
y admitid amonestación, jueces de la tierra. Así que, según la Biblia, el hombre prudente procede con sabiduría. Dios está llamando a la humanidad a que sean prudentes y admitan la amonestación, los consejos y las exhortaciones de la bendita palabra de Dios. Porque todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Saben por qué? Porque admite los consejos y las amonestaciones del Señor. Mas el necio manifestará necedad. ¿Por qué? Porque no admite, no acoge, ni vive de acuerdo a las amonestaciones de la palabra de Dios, sino que las desecha. Ahora observemos Proverbios 16, versículo 23, para tener otra idea acerca de la prudencia. Proverbios 16, verso 23. Proverbios 16, verso 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Qué bonito proverbio este, que nos dice que el corazón del sabio hace prudente su boca. Una persona prudente es porque tiene un corazón sabio. Y tiene un corazón sabio porque es prudente para admitir las amonestaciones, el consejo y las exhortaciones de la palabra de Dios. Y esa prudencia, ese corazón sabio, añade gracia a sus labios. En consecuencia va a hablar sabiduría, va a hablar cosas que edifican y son de provecho para nuestra alma. Bien, mis amados hermanos, pasemos ahora al versículo 11 de nuestro Salmo número 2. ¿Qué dice el versículo 11? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este es nuestro segundo punto en esta noche. Es un llamado a servir a Dios. El verso 11 nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así que nuestro segundo punto del bosquejo es un llamado a servir a Dios. El primer punto era una invitación, una exhortación a ser prudentes a los reyes y a toda la humanidad que habita sobre la tierra. Y en este caso, en el verso 11, es un llamado a servir a Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El texto en su contexto nos dice o nos enseña que no solamente los reyes deben admitir amonestación del Señor, sino que también deben servir a Jehová con temblor y alegrarse con temor. Lo que en realidad nos está enseñando la palabra de Dios es que los reyes, los gobernantes y los jueces de la tierra fueron llamados y puestos por Dios para servirlo a Él, y no para que se sirvieran a sí mismos, ni para que hicieran lo que ellos quisieran, sino para que en su función como gobernantes sirvieran al Señor. Eso es lo que está enseñando el versículo 11. El Señor Jesucristo advirtió a sus apóstoles en cierta ocasión que disputaban sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Él les dijo las siguientes palabras en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Dice así: hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o benefactores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en otra parte el Señor dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo
está diciendo aquí que el que quiera hacerse grande tiene que ser un servidor de todos, porque así es en el reino de los cielos, así es en las cosas de Dios. En las cosas temporales, humanas y pasajeras, caídas en pecado, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones y ejercen potestad sobre ellas como bienhechores, es decir, sacan provecho de ser gobernantes y esclavizan y hacen cosas incorrectas. Lamentablemente, hermanos, la falta de temor al Señor en el corazón de los reyes y gobernantes de la tierra, al desechar la ley del Señor, los lleva a engrandecerse, a enseñorearse y a vanagloriarse como si ellos fueran independientes de su Creador y poderosos en sí mismos. Así actúan los reyes de la tierra, como si ellos fueran independientes de Dios y poderosos en sí mismos. Pero la Escritura nos dice claramente, en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 9, las siguientes palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es una insensatez actuar independientemente de Dios. Es una insensatez creer que somos poderosos en sí mismos. La Escritura nos dice claramente que nadie será fuerte por su propia fuerza, porque Él es el que guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque desechan al Dios verdadero y andan en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. En consecuencia perecerán en tinieblas y en perdición, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero lamentablemente así son los reyes de la tierra. Tienen el poder, suben al poder e inmediatamente se engrandecen y se llenan de vanagloria y de fuerza humana y actúan en injusticia. Entonces, mis amados hermanos, el llamado del Señor a todos, sin excepción, a pobres y a ricos, a reyes y a no reyes, en este verso 11, es a servir al Señor con temor y a alegrarnos con reverencia, con alegría ante Él. Ese es el llamado de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para servirle. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza para servicio de aquel que nos creó. Miren lo que dice Hebreos 12, versículos 28 al 29 acerca de esta verdad. Hebreos 12, versículos 28 al 29. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, vemos claramente aquí en este texto de Hebreos que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Es un reino inconmovible porque Jesucristo es el Rey, la roca inamovible de los siglos. Y nosotros estamos fundados en Él. Él dio su vida y conquistó la muerte, venció al diablo y resucitó entre los muertos para darnos la esperanza a nosotros también, venciendo el pecado. En consecuencia, cuando nosotros por su gracia creemos en Él y confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido un reino inconmovible. En consecuencia a esa gran verdad, tengamos gratitud, dice el texto, y mediante esta gratitud por lo que Cristo y el Señor ha hecho por nosotros, sirvamos a Dios, dice el texto, agradándole con temor y reverencia. Servir a Dios implica hacer todo lo que a Él le agrada, procurar obrar cada día conforme a su voluntad, procurar el avance del reino de Dios sobre la tierra, vivir en obediencia a su palabra, orar, leer su palabra, congregarnos, compartir su palabra, tenerla por norma de fe y conducta, y hacer
todas las cosas para su gloria, como el apóstol Pablo escribió, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, el reino del Santo Hijo de Dios, la roca inamovible de los siglos, tengamos gratitud, tengamos un corazón agradecido. A veces nosotros no servimos porque no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros o por lo que Dios ha hecho con nosotros. Tengamos gratitud, y teniendo esa gratitud, esa conciencia de lo que hizo el Señor por nosotros, que fue perdonarnos de nuestros pecados, librarnos de la condenación merecida que merecíamos nosotros todos por nuestro pecado, entonces, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia. Y luego en el verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A eso hace referencia el temor y la reverencia. Yo debo servir cada día con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Dios no tiene por inocente al malvado. Y todos un día daremos cuenta a Dios, pero si yo voy a la presencia de Dios justificado en la sangre del Cordero que dio su vida por mí, yo seré libre de la ira de Dios. Así que, hermanos, este versículo 11 es un llamado a servir a Jehová, el Señor, con temor y alegrarnos con temblor delante de Él todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, veamos el verso 12. El verso 12 en su parte A, ya les dije que el verso 12 tiene tres partes. El verso 12 en su parte A hace un llamado a honrar al Hijo. Vean lo que dice el verso 12 en su parte A. Honrad al Hijo. En su parte B hace una advertencia de juicio. Vean lo que dice en su parte B. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y el verso 12 en su parte C tiene una bienaventuranza. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces veamos cada una de estas tres partes del versículo 12. Un llamado a honrar al Hijo de Dios. Nos dice el texto en su primera parte, honrad al Hijo. Esta expresión, honrad al Hijo, en el original hebreo, denota la idea de inclinarse y besar los pies del rey en señal de humildad, de humillación y arrepentimiento y confianza en Él. Esto indica adherirse a Él y someterse a su señorío. Vuelvo y repito esta explicación. La expresión honrad al Hijo en el original hebreo denota la idea de inclinarse y besar los pies del rey en señal de humildad, humillación, arrepentimiento y confianza en Él. Esto indica adherirse a Él y someterse a su señorío. Así que eso quiere decir en este texto, honrad al Hijo. Lo que en consecuencia el texto sagrado nos está diciendo es que Dios el Padre demanda que los reyes de la tierra y las naciones en rebelión se arrepientan de sus pecados y honren a su santo Hijo Jesucristo, el cual Él ha entronado como Rey Supremo de la Iglesia y lo ha puesto sobre todo principado, dominio y autoridad. Es por eso que Dios exige que todos honren al Hijo. En Juan capítulo 5, vayan por favor allá, dice lo siguiente, versículos 22 al 23. Juan 5, versículos 22 al 23. Dice así la palabra de Dios.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Entonces tenemos aquí el sustento bíblico de lo que dice el Salmo 2 en el verso 12, parte A, honrad al Hijo. El Padre a nadie juzga, nos dice aquí en Juan, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios entregó en manos del Hijo el juicio sobre las naciones. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo. Porque Él lo entronó como Rey supremo y soberano sobre todos los reyes de la tierra. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Así que es un deber, un mandato del Señor, honrar al Hijo, darle la gloria, la honra y el honor en todas las cosas. En cuarto lugar, el versículo 12, en su parte B, dice que Jehová hace una advertencia a las naciones. Ese es el cuarto punto. Jehová hace una advertencia a las naciones, para que todos honren al Hijo. El texto dice que debemos honrarlo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces vemos claramente la advertencia que Dios hace. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Así que, queridos hermanos, si los pueblos, las naciones y los reyes de la tierra y todos los que se dicen ser cristianos no honran al Santo Hijo de Dios, rindiendo su vida a Él en obediencia, arrepentimiento y fe, perecerán en el camino, no llegarán a la tierra prometida. La ira del Cordero caerá sobre todos aquellos que lo despreciaron y no se sometieron a su señorío, sino que le dieron su espalda y vivieron como ellos quisieron. Porque no hay otra manera, mis amados hermanos, de ser libres de la justa ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero, solamente honrando al Hijo. Porque si ustedes y yo no honramos al Hijo, entonces de pronto se inflama su ira y perecemos por el camino. Así que es un mandato inherente, es un mandato imperativo y glorioso, honrar al Hijo. Honrad al Hijo, para que no perezcáis en el camino, porque de pronto se inflama su ira. Entonces hay una advertencia divina a honrar al Hijo, porque puede venir la ira de Dios sobre aquel que decide no honrarle. Por eso el mandato de Dios es que lo honremos y lo glorifiquemos en todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 6, verso 14 al 17 dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Parece que al final los reyes de la tierra en su mayoría no honrarán al Hijo ni admitirán amonestación del Señor en su palabra. Porque lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es la manifestación de la ira de Dios sobre la humanidad.
Dice que los cielos se desvanecerán como pergamino, como se enrolla un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un cataclismo sobre la humanidad. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Fíjense que aquí habla de toda la raza humana, sin excepción, que no obedeció en ese momento los mandatos del Señor. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas. ¿Y qué decían estos de toda nación, pueblo, tribu y lengua? Que no habían honrado al Hijo, que no se habían sometido a su palabra, que no habían admitido amonestación del Rey. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie en el día de la ira, solo aquellos que hemos confiado y hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo aquellos que hemos admitido amonestación del Rey, solo aquellos que hemos honrado al Hijo y que nos hemos postrado ante Él humillados, reconociendo nuestros pecados y confesándolos delante del Rey para recibir el perdón y la absolución de nuestros pecados por su perfecta justicia que Él realizó en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Solo ellos podrán sostenerse en pie en el día de su ira, porque la justicia de Cristo los sostendrá. Pero aquellos que hicieron caso omiso a los llamados del Rey, que no admitieron amonestación, que no honraron al Hijo, sino que se rebelaron contra Dios y dijeron, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, esos recibirán la justa ira del Hijo. Por eso, hoy el llamado es a que nos arrepintamos de nuestros pecados cada día y vivamos en continua comunión con el Señor, viviendo en santidad y procurando siempre lo recto delante de sus ojos. Y en quinto y último lugar, el verso 12, en su parte C, promete una bienaventuranza a todos los que honran y confían en el Santo Hijo de Dios. Observen lo que dice el pasaje. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y aquí está la parte C del versículo 12. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Queridos hermanos, solo seremos felices, dichosos y bienaventurados desde aquí y por la eternidad si confiamos plenamente en el glorioso y santo Hijo de Dios como nuestro Rey y Salvador. Si honramos al Hijo, si nos postramos ante Él, si besamos sus pies y humillados confesamos nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra indignidad, y reconozcamos que Él murió y pagó por nuestras iniquidades. Solo así seremos dichosos o bienaventurados desde aquí y por la eternidad, porque solo en Él está la perfecta y eterna bienaventuranza de la salvación eterna que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás y venciendo la muerte y el pecado, y resucitando entre los muertos y ascendiendo al Padre para recibir del Padre gloria y honra por la eternidad. Observen lo que dice el Salmo 40, verso 4. Salmo 40, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira.
El texto nos dice, dichoso, bienaventurado el hombre, o la mujer, o el joven, que puso en Jehová su confianza. Nosotros debemos poner la confianza en Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, y no mirar a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Porque solamente seremos dichosos y bienaventurados cuando ponemos la confianza en Dios nuestro Redentor. En el Salmo 84, versículos 11 y 12 encontramos las siguientes palabras. Salmo 84, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vemos este texto tan glorioso y maravilloso. Nos dice que sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová Dios. Y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Solo el hombre será dichoso cuando confía en Dios. Cuando confía en lo que Dios ha dicho, que hay un solo camino que nos lleva al Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bienaventurados todos los que confían en el Santo Hijo de Dios. Dichoso el hombre que confía en Jehová, que atiende a sus reprensiones, que admite amonestación, que teme a su palabra, que honra al Hijo y que se postra ante Él para darle gloria y honor. Y en el Salmo 146, versículos 3 al 5, también encontramos las siguientes palabras. Salmo 146, 3 al 5. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No confiemos en hombres, no confiemos en reyes ni en príncipes, porque en ellos no hay salvación. Pues sale su aliento, dice el salmista, y vuelve a la tierra su cuerpo. Ellos son mortales. En ese mismo día que perecen sus pensamientos y toda su ayuda. Pero el texto nos dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bendito sea el Señor que nos da estas promesas. Tú y yo debemos confiar en Dios únicamente. No confiar en los hombres, no confiar en los políticos, no confiar en ningún ser humano. Solo debemos confiar en Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, en su Padre que envió a su Hijo para salvarnos, y en el Espíritu Santo que nos santifica y nos convence de justicia, de juicio y de pecado. En ese Dios trino es que debemos confiar usted y yo mientras estemos vivos sobre esta tierra. Y para terminar, por todo lo estudiado anteriormente, en este salmo debemos, con humildad y con reverencia, doblar la rodilla cada día ante el Rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Hermanos, queridos que me escuchan, cada día debemos inclinarnos ante el Señor Jesucristo, doblar nuestra rodilla, adorarlo, bendecirle, darle gracias por su infinito y maravilloso amor en favor nuestro, bendecir su santo nombre, proclamarlo,
y mirar todas aquellas cosas que el Señor en su bondad nos ha dado y agradecer y servirle con temor y reverencia. Porque el apóstol Pablo entendió esta maravillosa verdad que les acabo de decir. Jesucristo como Rey Supremo y Señor del universo. En consecuencia, Pablo decía que cada día doblaba las rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que los creyentes pudiéramos entender el inmensurable amor y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, como tenía el convencimiento y había entendido que Jesucristo era el Rey Supremo y que servía a ese Rey Supremo, en consecuencia él predicaba para que todos los que habían creído en Cristo, él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo cada día, para que nos diera conforme a sus riquezas el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habitara Cristo o habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dios quiere que estemos arraigados y cimentados en amor y que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, mis amados hermanos, con esta enseñanza hemos concluido el día de hoy el Salmo número 2, un salmo preciosísimo que nos invita a honrar al Hijo para que no perezcamos, porque de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos aquellos que confían en el Santo Hijo de Dios. Ustedes y yo somos bienaventurados por haber confiado en el Señor Jesucristo. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre y démosle gracias por su grande y maravilloso amor. Amado Dios, yo te doy gracias por haberme permitido hoy compartir esta porción de las Sagradas Escrituras. Bendigo tu santo nombre y doblo mis rodillas ante ti, Señor, con humildad y reverencia, reconociendo que solo tú eres santo, Rey y digno de ser adorado y reconocido como el Rey soberano y supremo por sobre todas las cosas. Ayúdanos a honrarte cada día. Ayúdanos a admitir amonestación para no ser rebeldes y reacios, andando en nuestra propia sabiduría, sino andando según tu sabiduría, Señor. Perdona nuestras faltas y danos la gracia de vivir cada día para ti, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso te lo pedimos, Padre Santo. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para servirte y honrarte cada día, y permite que todos mis hermanos que han escuchado este mensaje reconozcan tu señorío y confíen en ti plenamente, porque bienaventurados todos los que en ti confían. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias, Padre amado. Amén y amén. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga y gracias por haberse conectado y haber estado dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Nos vemos en Cristo el próximo miércoles.